Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Por qué te arreglaste? Prepara todo y lárgate. Vuelve a las 11 y limpia todo. No quiero arruinarme la fiesta. Y al escuchar la respuesta de su nuera, una morena de rostro amable extendía la masa en una lámina delgada y cortaba círculos con una taza. Mientras tanto, casi llorando, le contaba sus penas a una mujer que hábilmente hacía empanadillas a su lado. Mamá, ella simplemente me odia. Ya no sé cómo mejorar nuestra relación. Julia, hija mía, aguanta. Por desgracia, no siempre tenemos suerte con las suegras. Te lo digo por experiencia propia. La madre de tu padre, que en paz descanse, era todo un caso. Si había alguien cerca, sonreía tan dulcemente que hasta empalagaba. Pero cuando estábamos a solas, me hacía la vida imposible, tanto que lloraba casi a diario. Nunca me quejé con Diego para evitar peleas en casa. Era joven e ingenua. Y ella, al darse cuenta de mi debilidad y sabiendo que no tenía quien me defendiera, criticaba todo lo que hacía. Nada estaba bien. Ni siquiera cuando estaba embarazada de ti logró ablandar su corazón. Y cuando tu papá falleció, me echó de su casa junto contigo, que aún eras una bebé, gritando en todo el edificio que yo te había tenido fuera del matrimonio. Luego, ya lo sabes, hasta te buscaba a la salida de la escuela. Julia esbozó una sonrisa irónica. ¿Cómo olvidarlo? Creo que estaba en secundaria cuando me encontró y me dijo que yo tenía la obligación de ayudarla. Muy raro, considerando que, en ese momento, era la primera vez que la veía conscientemente. Pero esa abuela, por decir algo, se fue con las manos vacías, ese día, al siguiente y después también. Supongo que, tras una decena de intentos fallidos, se dio cuenta de que no quería tener contacto con ella. Si no me necesitó durante tantos años, yo tampoco la necesito. Pero, lamentablemente, no puedo librarme de mi suegra tan fácilmente. No me queda más remedio que lidiar con la señora Adella. Sí, hija mía, casi todas tenemos que soportar algo así. Mi segunda suegra, como sabes, también es todo un personaje. Sus visitas, aunque sean cortas, me parecen eternas. Por suerte, Tomás y yo vivimos aparte, en el otro extremo de la ciudad. Así, doña Susana no tiene muchas oportunidades de alterarme los nervios. Además, ya no tengo 20 ni 40 años y puedo defenderme. Y Tomás no me deja desamparada. Sabes, cuando un hombre es un verdadero hombre, también sabe proteger a su esposa, incluso de su propia madre, manteniendo relaciones relativamente cordiales. A Tomás le bastó una sola vez para ponerle límites, con calma, sin gritos ni dramatismos, le dejó claro que no permitiría que me tratara de esa manera y que no iría a visitarla sin mí. Por suerte, doña Susana reaccionó de manera adecuada, entendió y aceptó el ultimátum de su hijo. Me arrepiento de no haberle contado antes a Tomás sobre sus comentarios. Quizás, desde el principio, habría sido diferente. En fin, ahora hablamos con ella un par de veces al mes, y es suficiente. Todos están contentos. Así que, hija, con las suegras es así, mientras más lejos, más cercanas parecen. Ay, mamá, llevo tiempo intentando convencer a Damián de que alquilemos un departamento, aunque sea pequeño, pero siempre responde que no nos quedará nada del sueldo. Parece que no le importa que yo ya no tenga nervios para soportar vivir con su madre. Ella me critica por todo. Que preparo el café con agua demasiado caliente y que ni siquiera sé hacerlo bien. Es absurdo, según ella ni el instantáneo sé prepararlo. Que le pongo poca mantequilla al puré de papas para su papá, pero demasiado detergente en la lavadora. Por supuesto, también lavo mal los platos, uso un producto especial en lugar de polvo de mostaza, porque eso es ecológico, según le enseñó su abuela. Y para colmo, está el asunto de los pisos, los limpio con un trapeador, pero según ella, solo se deben lavar a mano. Dime, mamá, ¿eso es justo? Si los pisos deben lavarse a mano,
¿Por qué tiene un trapeador en su casa? La mujer le pasó un vaso de agua a su hija, que cortaba los círculos de masa con fuertes golpes. Julia, cálmate. Esa broma de la escoba estuvo buena. Guárdala en tu mente. Que señora Adella te regañe, te diga lo que quiera, y tú mientras imagina cómo se sube a la escoba con un grito. Así evitarás que tu suegra te saque de tus casillas. Este truco todavía me ayuda a mí. Entiendo que es difícil, pero para mantener la familia, hay que intentar convivir tanto con la suegra como con el suegro. Tú amas a Damián, así que aguanta a Adella. Esa mujer lo trajo al mundo y lo crió, y como muchas suegras, siente celos. Julia, hija, deja que el humor te salve. Sin optimismo, ya sabes, no se puede sobrevivir en esta vida. ¿Cómo habríamos superado todas las adversidades sin sentido del humor? Cuando solo teníamos patatas y verduras en casa, ¿nos deprimimos? No, no nos deprimimos. Logramos hacer pasteles, ensalada y un plato principal. ¿Te acuerdas cómo nos reíamos al poner la mesa, aunque no había mucho de qué alegrarse? Julia sonrió con sinceridad. Claro que sí. Pensé que nunca más en mi vida tocaría el repollo, pero nada de eso. Por cierto, mamá, gracias por enseñarme. Adella, por primera vez, me felicitó después de probar el repollo hecho según tu receta. Aunque, claro, durante el proceso no hizo más que criticar, que lo cortaba mal, que le ponía poca sal, que no añadía agua. Pero cuando lo probó, hasta pidió repetir. Y a señor Lorenzo también le encantó tu receta. Dijo que ahora tendría que prepararlo seguido. Bueno, mi suegro es bastante sencillo, siempre me elogia y agradece diciendo que todo está delicioso. Pero escuchar algo positivo de mi suegra fue inesperado. ¿Ves? Eso significa que también hay una forma de llegarle a Adella. Claro, no es fácil adaptarse siempre, pero es mejor una paz incómoda que una buena pelea. Bueno, ya basta de hablar de cosas desagradables. Cuéntame, ¿cómo te va en el trabajo nuevo? Ay, mamá, ni yo entiendo cómo logré avanzar en mi carrera superando a colegas con más experiencia. Cuando me asignaron la supervisión de varias sucursales, casi quería renunciar. Era tanta responsabilidad, y además me advirtieron sobre la necesidad de viajar. Pero el aumento de sueldo pesó más que mis temores. Es importante para mí que cuanto antes ahorremos para el anticipo de un departamento propio, más rápido nos mudaremos. Por eso acepté todo. Aunque al principio volvía a casa agotada casi al borde del desmayo, poco a poco me acostumbré. Julia, no te esfuerces demasiado. Trata de evitar los viajes largos, le aconsejó su madre. Ay, mamá, ahora hasta me gustan los viajes, las conferencias, las exposiciones y todo eso. En los días de viaje casi no veo a mi suegra y nadie me critica por tonterías. Claro, cuando tengo que irme por mucho tiempo, extraño hablar con Tomás, porque por teléfono no puedes abrazarlo ni besarlo. Lo único que me consuela es que todas estas ausencias son por el futuro feliz de nuestra familia. Cuidado, hija, no vaya Adella a usar tus ausencias en tu contra. Nunca se sabe qué se le puede ocurrir. Cuando regresó el cabeza de familia, las mujeres ya habían terminado de cocinar y estaban dejando caer los ravioles en el agua hirviendo con especias. Hola, Julia. Saludó el hombre con amabilidad. ¿Qué te trae por aquí? Tomás, te dije que Julia tenía un viaje de trabajo a la ciudad vecina y aprovechó para desviarse un poco y vernos. Perdona, Berta, se me fue de la cabeza, el hombre se golpeó la frente, mostrando arrepentimiento. Tenía que haber comprado al menos un pastel para celebrar la visita de Julia, pero estoy hasta el cuello de trabajo. Ahora mismo voy por uno, antes de cambiarme. El hombre parecía tan desconcertado que la joven se apresuró a tranquilizarlo. No hace falta que vayas, Tomás. Yo misma traje un pastel. El hombre sonrió ampliamente, agradecido, se llevó la mano al pecho y comentó. Eres un tesoro. Igual que tu madre.
Aunque no es sorprendente, claro. Julia le devolvió la sonrisa. Sentía un gran aprecio por el esposo de su madre y se alegraba de que ella hubiera encontrado la felicidad con un hombre que la rodeaba de cariño y amor. Durante mucho tiempo, Berta, acostumbrada a vivir sola con su hija, no se atrevía a aceptar la propuesta de Thomas. Aunque él había logrado llevarse bien con la joven y todo parecía tranquilo, la mujer temía que Julia no se sintiera cómoda. La situación se complicaba porque, tras divorciarse, Thomas dejó todo a su exesposa y su hijo, y él mismo se fue a vivir a una residencia del trabajo. Como buen especialista, le asignaron una habitación privada, pero no era un lugar donde pudiera llevar a Berta. Julia había insistido varias veces en que su madre y su pareja se mudaran juntos, pero Berta siempre se negaba. Como resultado, los enamorados estuvieron viéndose durante casi 7 años. Solo cuando Julia se casó y se mudó, Berta se decidió y fue al ayuntamiento para casarse con Thomas. Ahora, 2 años después, cada vez que Julia visitaba a su madre, observaba con alegría la armonía entre su madre y su padrastro. Un equilibrio perfecto y un entendimiento mutuo, en contraste con la familia de su esposo, donde la suegra lo controlaba todo. Berta miró a su marido con cariño, aunque sin servilismo, y le ordenó: «Si traes la ropa de trabajo sucia, échala a la lavadora, yo la pondré después. Mientras tanto, date una ducha, para cuando termines, los ravioles estarán listos». Mientras ponían la mesa, Berta comentó: «Es mi culpa que tengas que vivir con tu suegra. Si hubiera podido asegurarte un lugar donde vivir, Damián habría podido mudarse a nuestra ciudad. Solo tendrías contacto con Adella ocasionalmente y todo sería perfecto». «Ay, mamá, no te preocupes, está bien. Al fin y al cabo, tienes razón. Muchas mujeres tienen que soportar las críticas de sus suegras. No es algo único ni imposible de manejar». «Muy bien, Julia. Cuida tus nervios y no te tomes las cosas demasiado a pecho». Thomas, habiendo terminado con los ravioles, continuó con el tema. «Berta, mi mamá llamó hoy. Mañana nos pide que la llevemos a la casa de campo y le ayudemos con unas cosas. ¿Vamos?». «Claro», respondió la mujer, lanzándole a su hija una mirada significativa, como diciendo: «¿Ves? A mí tampoco me resulta fácil». Julia sonrió. En ese momento, después de hablar con su madre y cenar, las dificultades de la vida familiar parecían triviales. Disfrutando un poco más de la atmósfera de amor, comenzó a prepararse para irse a casa. Berta le ofreció quedarse a pasar la noche, pero Julia respondió: «No, mamá, prefiero irme ahora. Por la noche la carretera está menos congestionada y según mis cálculos, estaré en casa alrededor de las 2. Me dará tiempo para descansar y disfrutar del fin de semana». Berta y Thomas acompañaron a Julia hasta el coche, le entregaron una bolsa con obsequios y la mujer emprendió el camino de regreso. El apartamento donde vivía con su esposo la recibió con silencio y oscuridad. Aunque Julia había avisado a Damián de su regreso, él no la esperó y se fue a dormir. Sin embargo, estaba demasiado cansada para molestarse, así que, tratando de no hacer ruido, se lavó, envió un mensaje a su madre para decirle que había llegado bien y se acostó a dormir. Por la mañana, a Julia la despertaron unos golpes en la puerta. Al estirarse, notó que su esposo no estaba en la cama. Miró el reloj y se sorprendió, ya eran casi las 10 de la mañana. Sin esperar permiso para entrar, su suegra asomó la cabeza en la habitación y, en lugar de saludar, exclamó indignada: «Julia, ¿cuánto más vas a dormir?». «Buenos días, señora Adella. El viaje me dejó agotada, pero ya me levanto». «Anda, perezosa, muévete. Tenemos mucho que hacer. Espero que recuerdes que mi cumpleaños es en un mes». La voz de la suegra destilaba sarcasmo. Julia recordaba perfectamente que Adella cumpliría 50 años en un mes, ya que las conversaciones al respecto habían comenzado hacía casi medio año. Incluso ya había dejado claro el regalo que deseaba,
un caro y llamativo juego de joyas con zafiros que ya estaba encargado. Ya mismo, señora Adella, me estoy levantando, respondió Julia con tono conciliador. Aún así, la voz de su suegra seguía sonando descontenta. Date prisa. Te espero en la cocina. Aunque Julia se arregló rápidamente, cuando llegó a la cocina, el rostro de Adella reflejaba su desagrado por el hecho de que su nuera se hubiera permitido descansar tras el viaje. En fin, Julia, ya es hora de empezar los preparativos para mi cumpleaños, anunció la suegra sin esperar a que Julia tomara su café. Lo celebraré en casa. Es más acogedor y, además, más económico. Aunque Julia no estaba de acuerdo, prefirió no discutir y preguntó. Señora Adella, ¿dónde está Damián? Revisé mi teléfono y no tengo ni mensajes ni llamadas perdidas y tampoco hay una nota en la mesa. Deberías dormir menos e interesarte más por la vida de la familia de la que formas parte, respondió Adella con sarcasmo y luego añadió. Damián y su padre fueron al concesionario a encargarme un coche nuevo. Adella ordenó. Coge 3 hojas de papel y escribe. En una, haz la lista de invitados para calcular cuánta comida necesitaremos. Aunque no, eso lo haré yo, sería muy complicado explicarte quién es quién para mí. Julia se sorprendió. No tenía intención de profundizar en las relaciones familiares y amistosas de su suegra, pero decidió no contradecirla. Como dicen, mejor dejar en paz al caballo y su carreta. Bien, toma una hoja y escribe en grande, lista de platos o menú. Te lo dictaré más tarde. Ahora, en la segunda hoja, escribe, productos. Luego te diré cuántos invitados habrá en la mesa y podrás calcular cuánto de cada cosa necesitamos comprar. Y anota también las bebidas en esa misma lista. Así será más fácil comprar todo en el supermercado con una lista única. De las bebidas femeninas anota jugo de granada, imprescindible para mi hermana, y néctar de cereza. La lista de bebidas fuertes te la dictarán Lorenzo y Damián. Muy bien, ya terminaste con los encabezados. Ahora aparta la segunda hoja y escribe lo que quiero ver en la mesa de celebración. Espero que te esfuerces para que no tenga que avergonzarme de tu cocina. ¿Recuerdas lo que decían en esa película? El repollo está bien, pero en la casa debe haber también bocadillos de carne. A Julia le molestaba que su suegra se dirigiera a ella como si fuera la dueña de una gran hacienda hablando con una cocinera descuidada, pero decidió no caer en las provocaciones y no exigió un cambio de tono. Mordiéndose la lengua para no soltar alguna respuesta inapropiada, la nuera comenzó a escribir obedientemente los nombres de los platos que Adella le dictaba. Sin embargo, después de anotar la quinta ensalada, ya estaba a punto de soltar un comentario sarcástico sobre cómo incluso para Navidad se prepara menos comida. La verdad era que, aunque Adella planeaba invitar a muchos invitados, desde el punto de vista de Julia, bastaba con un simple y convencional ensalada griega vegetariana y un surtido de carnes frías, en el que, según había insistido especialmente su suegra, debía incluirse jamón casero asado, pero de ninguna manera embutidos industriales. Eso significaba que también habría que preparar el jamón desde cero, lo que requeriría esfuerzos adicionales y un valioso tiempo. En ese momento, Julia ya se estaba arrepintiendo de haber preparado alguna vez una ensalada de carne para una ocasión especial. Aunque su suegra la había criticado por ser demasiado calórica, ahora insistía en que debía hacerse y no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo. Estoy segura de que a mi hermana esa ensalada tan grasosa le encantará. Le gusta lo que impresiona, y con su metabolismo, puede comer cucharadas de mayonesa sin consecuencias. Además, Adella decidió que para los invitados que estuvieran ayunando, Julia debería preparar una ensalada de verduras y champiñones marinados con zanahorias al estilo coreano. Bueno, parece que ya terminamos con las ensaladas, pero deja un poco de espacio, no escribas los aperitivos muy pegados, por si me acuerdo de algo más. A continuación, comenzó la lista de aperitivos, desde rollitos de jamón y berenjena hasta tartaletas con caviar. Julia no pudo evitarlo. Señora Adella, no quedará espacio libre en la mesa,
estará llena de platos. Pues perfecto, respondió la suegra sin inmutarse. No quiero que los invitados se queden con hambre. Ahora escribe el plato principal. El postre lo encargaré en la pastelería, no creo que puedas preparar un pastel bonito y delicioso. Julia volvió a morderse la lengua, ya que, incluso sin ocuparse del postre, tenía trabajo de sobra. Adella, calculando algo en su mente, concluyó. Haz los cálculos para 12 personas. Por cierto, como mi cumpleaños cae en viernes, piensa en qué platos podrías preparar el fin de semana para que lleve al trabajo. Lo que quede en la mesa no servirá. Para el trabajo podemos hacer un menú más sencillo. Las ensaladas no son necesarias, pero haz más aperitivos. Así que tendrás que añadir eso a la lista de compras, ¿entendido? ¿Podrás encargarte tú sola? Claro, respondió Julia con un suspiro, pero luego no pudo contenerse y añadió, Adella, siendo sincera, con la mitad de los platos sería suficiente para alimentar a una docena de personas. ¿Qué, eres tonta o qué? ¿No entiendes? Esto no es cualquier reunión, es mi cumpleaños número 50. Solo se cumplen 50 años una vez en la vida, ¿y quieres que me avergüence de tener una mesa pobre? Otras nueras al menos aportarían algo de su parte, pero tú actúas como si estuvieras cumpliendo una penitencia. Mira qué mártir me ha tocado. Me pregunto, si no me encargara personalmente de organizar mi celebración, ¿qué habrías propuesto? ¿Qué plato? ¿Por qué te quedas callada? ¿Se te comió la lengua el gato? Oh, por cierto, apunta lengua hervida en la sección de aperitivos. Solo de res. Y sería bueno hacer mostaza para acompañarla. Pero eso lo haré yo misma. Entonces, Julia, te escucho. ¿Qué puedes proponer? La nuera finalmente se atrevió a expresar su punto de vista. Creo que, para celebrar un cumpleaños como este, habría organizado la fiesta en algún café o restaurante. Es mejor que agotarse en la cocina y luego intentar ventilar la casa a toda prisa antes de que lleguen los invitados. Adella frunció el ceño. Siempre sospeché que eras una perezosa. ¿Acaso no entiendes que en un café uno se puede intoxicar? No, no voy a arriesgar la salud de las personas que me importan. Tu sugerencia ha sido escuchada, pero mi cumpleaños lo celebraré en casa. Al fin y al cabo, es mi fiesta. A Julia no le quedó más que asentir. Aunque no tenía ninguna duda de que, si a Adella le hubiera tocado preparar todo, no habría dudado en confiar en los cocineros de algún establecimiento de comida. La preparación para la mesa festiva en honor del cumpleaños de Adella tomó mucho más tiempo del esperado. Las idas al supermercado, incluso en compañía de su esposo, agotaron a Julia, pero trató de no irritarse, con la esperanza de que su suegra apreciara sus esfuerzos. La limpieza del apartamento duró casi una semana antes de la fiesta, programada para el viernes. Adella apuraba a su nuera. ¿Por qué te mueves como una mosca dormida? Todavía tenemos que lavar y secar la vajilla para que nadie pueda decir que soy descuidada. Aunque Adella decía nosotras, era Julia quien hacía toda la limpieza. El suegro solo retiró de su mesita una pila de libros, y Damián, hiciera lo que hiciera, solo aumentaba el trabajo de su esposa. Cuando intentó pasar la aspiradora, tiró un soporte con plantas, y Julia tuvo que recoger la tierra derramada y trasplantar las macetas rotas. Cuando le pidió a Damián que sacara la basura, tomó la bolsa de tal manera que se rompió, y la mayor parte del contenido terminó en el suelo. Mientras Julia limpiaba los desastres de la torpe ayuda de su esposo, él se acomodaba felizmente frente a la pantalla de su portátil. Al final, Julia entendió que terminaría más rápido si lo hacía todo sola. Adella ordenaba su dormitorio, pero los pisos y los espejos del armario los limpiaba Julia. El miércoles, Julia pidió 2 días libres sin sueldo en el trabajo para preparar los ingredientes de los platos y adelantar lo que podía guardarse en el refrigerador hasta la fiesta. Limpió, cocinó, peló, cortó, marinó carne y trabajó incansablemente en la cocina. Ni su suegra ni los hombres ayudaron.
El suegro solo añadió quejas. Julia, ¿qué es este desorden que has armado aquí? ¿Era necesario ocupar toda la mesa del comedor? Está llena de recipientes. Y en el dormitorio mi mujer no me deja comer. Julia hizo espacio para su plato y su taza, moviendo algunos cuencos al alféizar de la ventana. Por favor, señor Lorenzo, acomódese. Que le aproveche. El hombre murmuró algo con desagrado. Julia quería decir que aún así se podía apañar, pero se contuvo. Adella supervisaba los preparativos como una comandante en jefe inspeccionando sus tropas. Por la mañana del día del cumpleaños, dijo. Ahora voy al salón de belleza, regreso radiante y entonces escucharé sus buenos deseos. Al volver, a la cumpleañera la esperaban su elegante esposo con un ramo de flores, su sonriente hijo con una bolsa de regalo y su nuera despeinada, ocupada cortando ensaladas. Mi querida Adella, acepta nuestras más cálidas felicitaciones. Cada año te sentimos más cercana y querida, dijo Lorenzo mientras abrazaba a su esposa. Cuidado, vas a arruinarme el maquillaje, exclamó Adella, moviendo las manos para detenerlo. Gracias por las felicitaciones, pero necesito mantener este aspecto impecable hasta la noche. El esposo se apartó, dejando que el hijo y la nuera la felicitaran. Mamá, feliz cumpleaños. Todos decidimos regalarte un conjunto, aunque, si quieres mi opinión, no se compara con tu belleza. Ay, Damián, qué halagador eres. Respondió Adella con una sonrisa mientras extendía la mano para recibir el regalo. Anda, pon las flores en un jarrón y corta las puntas. Luego trae el desayuno al salón. Damián, ayúdame, pidió Julia al notar el gesto molesto en el rostro de su suegra. Yo prepararé la bandeja, y tú la llevas. Damián, tras dar un rápido beso a su madre, siguió a su esposa. Julia preparó la bandeja con destreza, se la entregó a su marido y se ocupó del ramo. El día pasó rápido entre preparativos y la hora de la llegada de los invitados se acercaba. Una vez listo todo, Julia organizó los platos y alimentos sobre la mesa, tomó un vestido elegante al baño, se duchó rápidamente, se peinó y se vistió. Apenas un poco de rímel destacó sus pestañas. Satisfecha con su reflejo, fue corriendo a consultar con su suegra. Señora Adella, ¿ya es hora de meter la carne al horno? Al ver a su nuera arreglada, Adella, sorprendida, exclamó. Julia, ¿quién te dijo que te sentarías a la mesa de celebración? Has preparado todo, muy bien. Ahora despeja el lugar. Regresa a las 11 de la noche para recoger todo. Por ahora, sal del apartamento para no arruinar el ambiente de la fiesta con tu presencia. Atónita, Julia no esperaba semejante nivel de humillación por parte de Adella. Sin embargo, lo que más la hirió no fue la propuesta de su suegra, sino la reacción de Damián. Él, como su padre, permaneció en silencio, esperando, al parecer, que las mujeres resolvieran la situación por sí solas. Impaciente, Adella repitió. ¿Qué haces ahí parada, Julia? Rápido, recoge tus cosas y vete. Lorenzo me ayudará con la carne, no es tan difícil sacarla del horno. Vamos, muévete. Para Julia, estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Mirando directamente a los ojos de su suegra, respondió, esforzándose por no gritar ni caer en un ataque de nervios. Adella, usted no me dirá a dónde debo ir. No soy su sirvienta. Por unos segundos, Adella pareció desconcertada, como si una lavadora le hubiera hablado de repente. Pero luego, recuperándose, comenzó a responder con sarcasmo. ¡Ay, qué delicada! No se puede decir ni una palabra. Entraste a una familia decente y deberías estar lavándonos los pies y bebiendo el agua después. Sal a dar una vuelta. Regresas y me pides disculpas de inmediato. Es mi aniversario y tú decidiste arruinarlo, insolente. Julia no estaba dispuesta a ceder ante su suegra. Usted misma lo arruina todo, Adella. Dígame, ¿cómo llegó a la conclusión de que soy débil?
¿Qué la llevó a pensar eso? ¿Cree que voy a soportarlo todo solo porque cumplí en silencio todas sus órdenes y corregí los errores que solo usted veía? Eso es simplemente cortesía básica. Soy una mujer educada y, tal vez, ingenua que pensó que con suavidad y esfuerzo podría ganarse a su familia. No funcionó. Es desagradable, claro, pero no es el fin del mundo. Pero le aclaro que no soy una víctima indefensa de su tiranía. ¿Quiere mostrar su autoridad? Adelante, pero no conmigo. La suegra gritó histérica. Cállate. Sal de aquí y reflexiona sobre tu comportamiento, ingrata. Claro que me iré. Después de lo que usted dijo, no tengo ningún deseo de sentarme a su mesa, sonreírle y decir felicitaciones falsas. Estoy segura de que podrán arreglárselas sin mí. Julia entró en su dormitorio. No tenía paciencia para cambiarse, lo único que quería era salir de ese apartamento lo antes posible. Cogió su bolso, puso los documentos dentro, guardó su portátil en una mochila y se dirigió a la puerta de entrada. Al ver a su esposo de pie en el recibidor, esperaba que intentara detenerla o que, en señal de solidaridad, se marchara del apartamento de sus padres con ella. Sin embargo, Damián solo había salido a recibir a los camareros contratados. Ni se le pasó por la cabeza retener a su esposa, vestida elegantemente, que se marchaba antes de que comenzara la celebración. Simplemente le recordó. Vuelve sobre las 11. Supongo que para entonces la mayoría de los invitados ya se habrán ido. Julia se hizo a un lado para que los camareros entraran al apartamento. Después, incapaz de contenerse tras la insoportable humillación de su suegra y la decepción en su esposo, levantó la mano y le dio una bofetada. ¿Estás loca?, exclamó Damián sorprendido. ¿Te has vuelto histérica? ¿Te sobrecalentaste en la cocina o qué? Julia no respondió y salió del apartamento, cerrando la puerta de golpe. Mientras esperaba el ascensor, escuchaba cómo Damián seguía quejándose y lanzándole insultos. Las palabras hirientes de su esposo hicieron que las lágrimas se acumularan en sus ojos y, esforzándose por no llorar, decidió bajar por las escaleras desde el 7º piso, solo para alejarse lo más rápido posible de ese apartamento, donde había sido lastimada tan injustamente. Después de todo, Julia no había hecho nada malo, excepto casarse con Damián, amarlo y tratar de comportarse de una manera que encajara en su familia. La negativa de su suegra a permitirle sentarse en la mesa del festejo violaba todas las normas de decencia. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Estaba claro que no pensaba volver al apartamento de los padres de Damián. Ni a las 11 ni nunca más. Solo regresaría para recoger sus cosas. Cansada después de los preparativos frenéticos para el aniversario de su ingrata suegra, Julia sentía un deseo abrumador de estar en un lugar tranquilo y silencioso en ese preciso momento. Sin embargo, no tenía manera de desaparecer de inmediato. Y el ruidoso viernes por la noche no tenía, por supuesto, ningún interés en el estado emocional de una mujer expulsada. Fragmentos de melodías que salían por las ventanas, el bullicio de voces indistinguibles, el ruido de los coches, el irritante pitido del semáforo y otros sonidos indefinidos formaban una cacofonía que ensordecía a Julia en medio de la gran ciudad. El ruido molesto dificultaba pensar, pero a la mujer le pasó por la mente que no debía ponerse al volante en ese estado. Así que Julia pasó junto a su coche, estacionado junto a la acera, y durante un tiempo simplemente caminó por la calle, sin saber a dónde se dirigía. Sabía que si se detenía, estallaría en llanto, así que siguió avanzando. El cansancio gradualmente se hacía más evidente, pero en ese momento Julia se dio cuenta de que estaba casi cerca del parque de la ciudad. Al cruzar la calle junto a algunas mamás con sus hijos, encontró el primer banco libre y se sentó. La herida causada por su suegra y su esposo carcomía su alma. Pero la intensidad de este sentimiento se atenuó por el agotamiento físico. Le dolía la espalda, y sus piernas zumbaban incómodamente. Julia abrió la aplicación bancaria en su teléfono y sonrió amargamente.
Fue solo en ese momento que se dio cuenta de que, en su mayoría, el banquete para recibir a los invitados de Adella no lo había cubierto su suegra, ni siquiera su hijo. Varias veces Damián, para evitar hacer fila en la caja, convenció a Julia de que fuera a las cajas de autoservicio, y allí, de repente, resultaba que él solo tenía dinero en efectivo o algún problema con la tarjeta. Claro, para no cancelar los productos no pagados y no tener que hacer la fila de nuevo, Julia sugirió usar su tarjeta. Fue solo ayer que Damián dejó escapar que había agotado sus ahorros para juntar dinero con su padre y comprarle un coche a su madre. Sí, muy astuto. Adella recibirá tanto el coche como las joyas, y en la compra de ambos regalos hay una gran parte de la nuera, que después de este espectáculo de generosidad, se quedó con muy poco dinero. Llegar hasta la fecha de cobro de su salario es posible, pero ahora mismo alquilar un apartamento por un mes parece casi imposible. Alquilar una habitación de hotel, si lo piensas, sería más caro. Pero, al menos, parte de los problemas se resolvían automáticamente. Julia no entendía cómo iba a seguir adelante. Por un lado, quería irse lo más lejos posible para no cruzarse ni por casualidad con Damián y su familia. Por otro lado, no quería regresar a su ciudad natal, porque su trabajo la satisfacía por completo y no quería incomodar a su madre y su padrastro. Por donde mirara, todo parecía un callejón sin salida. La caída del crepúsculo trajo consigo una frescura apenas perceptible, y aunque el asfalto seguía desprendiendo el calor acumulado por la ciudad, respirar se volvió un poco más fácil. El olor a carne de un pequeño restaurante cerca del banco donde Julia estaba sentada de repente despertó un apetito salvaje. No era de extrañar, ya que, ocupada con los preparativos de la cena festiva, se había saltado el almuerzo y había desayunado rápidamente. El estimulante olor y los recuerdos de la comida hicieron que su estómago rugiera con irritación. Siguiendo el impulso del hambre, se dirigió al restaurante. Claro, los precios no eran los más bajos, pero decidió no ser tacaña, el dinero en su tarjeta seguro alcanzaba para una cena. Además, hoy era una especie de celebración para ella, por primera vez había dicho todo lo que quería a su suegra. Y en casa también había expresado su punto de vista, aunque fuera a través de una bofetada. Eligió un lugar en la terraza al aire libre y, mientras disfrutaba del sabor de la carne, Julia no pensaba en nada. La tristeza pasó a un segundo plano, no quería hacer planes ni decidir qué hacer a continuación, solo observar la vida en el parque. La vida estaba en plena efervescencia, los niños corrían de un lado a otro, los adolescentes hacían ruido, y las parejas de enamorados paseaban lentamente. El ver la felicidad ajena le recordó a Julia el pasado. En algún momento, Damián también la abrazaba de esa manera, le regalaba flores, la cortejaba. ¿Dónde se fue ese amor? Al final, todo se redujo a su rol de ama de casa. La fatiga acumulada y el resentimiento se convirtieron en lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas. Comer y llorar era difícil, así que, reuniendo fuerzas, se calmó. Vivir más tiempo con Damián parecía imposible. Sí, la decepción era amarga, pero no había nada irreparable, no tenían hijos, el único bien que poseían era el coche y quedaban solo recuerdos. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un hombre que apareció junto a ella. ¿Te sientes sola, chica? Julia levantó la cabeza y vio a un joven inclinado sobre ella, desprendiendo un fuerte olor a colonia. Perdón, no estoy sola, respondió Julia intentando hablar con calma. Al desconocido no le agradó su respuesta y continuó. Está bien, cariño, vamos a pasarla bien. Tengo un coche, damos una vuelta, nos divertimos, ¿te parece? Perdón, no estoy de ánimo. El hombre de repente se encolerizó. Ya entiendo, no soy de tu gusto. Pues quédate sola, tonta. Julia no respondió a la grosería, pero su ánimo cayó. La comida ya no le parecía apetecible, el ruido le ponía los nervios de punta y, tras pagar, se apresuró a salir del parque. En realidad, no tenía a dónde ir.
Llamó a Angela, la única colega a la que Julia consideraba buena amiga, pero la llamada no tuvo éxito, el teléfono estaba fuera de cobertura. Volver a la casa de su suegra y dormir en el coche le parecía una tontería, así que Julia se dirigió al hotel más cercano. No tenía sentido pedir un taxi, pues tendría que esperar más tiempo, así que decidió ir a pie a través de los patios. Eso resultó ser un error. Los baches en el asfalto y la calle en construcción la obligaron a caminar por las paredes de los edificios. Cuando ya estaba cerca de la calle donde se encontraba el hotel, el camino fue bloqueado por una sección oscura. La mochila y la bolsa empezaron a pesarle, y Julia apretó la bolsa contra su cuerpo. De repente, alguien intentó arrebatarle la bolsa, pero las correas resistieron, y aunque Julia cayó al asfalto, logró mantener la bolsa. El atacante, al reconocer al grosero de la cafetería por el olor, se agachó a recoger la bolsa. Pero en ese momento, un perrito con correa salió corriendo del portal, seguido por su dueño. «Gira, chico», ordenó, y vio a Julia en el suelo. «¿Necesitas ayuda?». Al ver lo que sucedía, su presencia hizo que el atacante se fuera sin lograr su objetivo. El hombre se acercó a Julia. «Buenas noches. ¿Necesita ayuda?». No se apresure a levantarse, valore cómo se siente. «¿Cómo están las piernas?». Julia se escuchó a sí misma y, sin sentir un dolor fuerte, respondió. «Gracias a usted y a su perrito. Estoy bien. Ayudaron a tiempo, de lo contrario, probablemente me habrían robado». «Perfecto. Si está bien, deme la mano, le ayudo a levantarse». Julia no rechazó la ayuda. El hombre, fuerte, la levantó fácilmente del asfalto. Al darse cuenta de que su comportamiento estuvo a punto de causarle problemas, Julia sintió miedo de continuar el camino. Temía un segundo ataque en los oscuros patios, pero sabía que un camino seguro debía estar cerca. El hombre, con una mirada reprochante, se dirigió al perrito. «Chico, basta de ladrar. Despertarás a todos los que duermen. Quieto». El perrito obedeció y comenzó a olfatear atentamente a Julia. El hombre, de alguna manera percibiendo las dudas y la confusión de la mujer, le propuso. «Entiendo que yo y Chico no parezcamos guardaespaldas profesionales, pero podemos acompañarla hasta donde va, o al menos hasta un lugar seguro». La mujer no rechazó la oferta. «Le estaré increíblemente agradecida si me acompaña al hotel. Precisamente a eso iba cuando me atacaron». «Sin problema. Chico y yo con gusto la acompañaremos». Durante el camino, el hombre permaneció en silencio y el ánimo de Julia tampoco invitaba a hablar, por lo que no intercambiaron palabra alguna hasta llegar al hotel. «Muchísimas gracias», le agradeció la mujer al despedirse. «No sé qué hubiera sido de mí si Chico y usted no hubieran aparecido a tiempo desde el edificio. Son como ángeles, de verdad. Permítame al menos compensar el tiempo que ha perdido». Julia sacó su billetera, pero el hombre rechazó cualquier recompensa, tratando de restarle importancia con humor. «¿Qué dice, preciosa? ¿Para qué dinero a Los Ángeles? Chico y yo paseamos con usted de manera totalmente desinteresada. Le deseo lo mejor». «Gracias», repitió Julia, «y le deseo lo mejor también». Afortunadamente para Julia, había una habitación disponible en el hotel. Tan pronto como se registró, su teléfono comenzó a sonar, avisando de llamadas y mensajes entrantes. La mujer miró la pantalla. Nada sorprendente. Era su marido intentando comunicarse, y no era difícil adivinar el motivo. La hora se acercaba a las 11 de la noche. Probablemente Damián quería saber si iría a limpiar o si tendría que hacerlo él mismo. Sin embargo, no quiso hablar con su esposo de voluntad débil, así que apagó el teléfono para que no la molestara con más llamadas. Le costó conciliar el sueño. La mujer se tomó su tiempo para investigar en internet el proceso de divorcio, organizó mentalmente cómo hacer todo el lunes, aún quedando 2 largos días por vivir, y puso una película. Sin embargo, no logró disfrutarla.
La trama la irritaba, las emociones y los diálogos de los actores le parecían forzados. La elección de otro filme tampoco resultó, y Julia, dándose cuenta de que nada le agradaría en ese momento, apagó el portátil. Quería dormir bien, pero las preocupaciones no le permitían relajarse y descansar. Después de estar varias horas sentada, la mujer encendió su teléfono, en el que aparecieron muchos mensajes de texto de su suegra y su madre. Julia casi gritó de frustración. ¿Cómo no se dio cuenta de que su marido y sus familiares empezarían a buscarla por los conocidos después de un tiempo? El primero en la lista de personas a las que, según ellos, ella podría haber recurrido, por supuesto, era su madre. El contenido del mensaje de texto de ella era sumamente preocupante. Hija, llámame tan pronto como puedas. Rezo por ti. Aunque era plena noche, Julia, sabiendo que su madre probablemente no dormía, envió una respuesta. Estoy bien. Pasando la noche en un hotel con todas las comodidades. Voy a divorciarme de Damián y buscar un alquiler económico. Apenas unos segundos después de enviar el mensaje, en la pantalla del teléfono de Julia apareció la foto de su madre, que, al parecer, no había podido dormir por la preocupación por su hija. Cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste del aniversario de Adella? Damián no me explicó nada con claridad y a todas las preguntas respondió que todo estaba bien, pero luego te cambiaron de repente. Dijo que parecía que te picó una mosca. No, mamá, nadie me picó. Ahora te contaré mi versión de lo que pasó, y tú ya decidirás quién tiene razón y quién no. Julia le relató lo sucedido en el apartamento de su suegra, pero no quiso preocupar a su madre contándole que estuvo a punto de convertirse en víctima de un atrevido delincuente. Berta aprobó la decisión de su hija de dejar a Damián. Bien hecho. Olvida lo que te dije antes sobre la paciencia. Tu suegra demostró que te ve como una especie de sirvienta y tu marido estuvo de acuerdo en silencio con eso, así que no hay nada bueno por venir. Vivir con ellos es no respetarse a una misma. Puedes aguantar críticas, pero cuando te tratan de forma tan grosera, no hay otra opción, solo irse. Pero tú, Julia, no te preocupes. Mañana, tan pronto como Tomás se despierte, te enviaremos dinero a través de su aplicación bancaria. No hace falta, mamá, es innecesario. Puedo esperar hasta el sueldo. Hija, no discutas. El dinero nunca sobra. Date un gusto, para que no tengas tiempo ni para pensamientos tristes. Ya está, Julia, acuéstate, porque la mañana siempre trae sabiduría. Con el amanecer, te pueden venir buenas ideas. Después de hablar con su madre, Julia decidió leer algunos mensajes de su esposo y su suegra, pero solo se sintió más frustrada. Damián decía que se comportaba como una niña caprichosa a la que no le dejaron montar en la montaña rusa. Adella estaba aún más descontrolada y acusaba a su nuera de egoísmo y estupidez. En los mensajes más recientes, enviados por su suegra, solo había insultos. Sintiendo una extraña curiosidad, Julia miró otros mensajes de su suegra. Sin embargo, en ellos Adella no se mostró nada diplomática. Traidora vil. ¿Cómo tuviste el valor de no regresar a casa? Quédate donde quieras, no te estamos esperando. Solo las mujeres deshonestas hacen lo que tú, irse de juerga por la noche sin su marido. A Julia le dio incluso risa semejantes acusaciones. Después de todo, ¿no fue la misma Adella la que la mandó a salir? No respondió ni a su suegra ni a su esposo, pero aún no era el momento de bloquear los números de esa familia engreída y problemática, ya que aún tenía que recoger sus cosas en su apartamento y llegar a un acuerdo sobre el procedimiento de divorcio. Leer los mensajes llenos de ira agotó completamente a Julia, y se quedó dormida tan pronto como apagó el teléfono y apoyó la cabeza en la almohada. El resto de la noche, Julia tuvo extraños sueños en los que corría hacia algún lugar, tropezaba, caía, se levantaba, subía por algo, pero no lograba llegar a su destino. Por la mañana, Julia se dio cuenta con sorpresa de que no tenía ganas de ir a ningún lado ni hacer nada.
La apatía que la invadió era algo que nunca antes había experimentado. Vaya, hace tan solo un día, a esta hora ya estaba revoloteando por la cocina, y hoy se podía permitir quedarse en la cama. Además, ni siquiera tendría que escuchar reproches sobre cuánto tiempo duerme y cuánto le preocupa la comida que tiene que preparar para agradar a su jefe y a los colegas de su suegra. Estirándose, la mujer llamó a su madre para tranquilizarla y obtener apoyo moral. Berta animó a su hija y le sugirió: «Escucha, ¿y por qué no regresas a casa? De alguna forma nos arreglamos. La verdad, me sentiría mucho más tranquila. Me da dolor pensar que estás allí, sola. Tomás te manda saludos y dice que ahora tienes una excelente excusa para volver a casa». «No, mamá, aquí tengo un buen puesto y buen salario, no estoy molesta, y además, como sabes, mi trabajo es de viajes. Así que no me voy a aburrir. La gente a mi alrededor siempre cambia y la empresa me asigna nuevas tareas. En fin, gracias a ti y a Tomás por la oferta, pero me quedo aquí. Si piensas que voy a extrañar a Damián, no te preocupes. De alguna manera, ayer él pisoteó todos mis sentimientos con su indiferencia. Si te parece, no hablemos más de lo triste. He decidido empezar una nueva vida. Buscaré un alquiler y seré mi propia jefa. Creo que será maravilloso. Sin sermones ni reproches de mi suegra. Incluso me alegro de que Adella se haya comportado como lo hizo ayer. Ahora soy libre, y nadie me manda, excepto tú y el Código Penal», dijo Julia. Desde el altavoz se escuchó la risa satisfecha de Berta. «Hija, me alegra mucho que tengas esa actitud tan positiva. Pero recuerda que siempre tienes un lugar al que regresar. Si alguna vez lo necesitas, no dudes en llamarnos». Julia agradeció a su madre y terminó la llamada, pues se conmovió por las emociones que la invadieron y sus ojos ya estaban mojados. Además, ¿para qué seguir hablando si no tiene intención de regresar a su ciudad natal? Claro, tenía que resolver muchos problemas, pero su estado de ánimo era de combate. Como si, después de expresar todo lo que se había acumulado en su corazón hacia Adella, Julia se hubiera deshecho de un peso increíblemente pesado. Durante el fin de semana, decidió no aparecer en el apartamento del que la habían echado como si fuera una sirvienta indeseable, para calmarse un poco. Ni siquiera fue a recoger el coche del estacionamiento. Porque si su marido decidiera hacerle una jugada y denunciara el robo, tendría que justificarse y perder tiempo y nervios tratando de demostrar que estaba conduciendo el coche legalmente, y que incluso estaba incluida en la póliza de seguro. Sin embargo, incluso en sus paseos a pie, Julia logró encontrar algo de alegría. El ejercicio moderado la distraía de los pensamientos tristes, pero para evitar cualquier exceso, ahora evitaba los patios oscuros y los lugares dudosos como el restaurante del parque. Desafortunadamente, la caminata por las tiendas, en un estado de ánimo no demasiado favorable, no dio ningún resultado. Lo que le gustaba a Julia estaba fuera de su alcance. Las opciones de ropa más atractivas no encajaban con su presupuesto, que se había reducido considerablemente. Por otro lado, se felicitó a sí misma por no ceder a las presiones de los vendedores y no comprar lo que no le gustaba, ahorrando dinero. Después de pensarlo un poco, decidió que el bonito vestido clásico que había preparado para la celebración del aniversario de su suegra sería perfectamente adecuado para la oficina el lunes. El domingo por la tarde, Angela, que había regresado de la casa de campo, la llamó y le informó que había recibido una notificación de que una colega había intentado ponerse en contacto con ella. Julia no quiso contar nada por teléfono, explicando que el viernes solo quería preguntar algo trivial. Las mujeres charlaron un poco sobre el clima excesivamente caluroso y se despidieron hasta la mañana siguiente. Julia pensaba que el dolor por la humillación que había sufrido ya se había disipado durante el fin de semana, pero su amiga Angela rápidamente notó que algo no estaba bien con su colega. Hasta el almuerzo no le preguntó nada. Luego, cuando se quedaron solas en la oficina, Angela, ya sospechando que los problemas de su amiga estaban relacionados con el reciente aniversario de su suegra, preguntó:
Julia, si estoy metiéndome donde no me llaman, solo dímelo. Pero aún así te pregunto, ¿qué te pasó? No es nada especial. Simplemente voy a divorciarme de Damián. Resultó ser un debilucho, no el jefe de familia, y ya no puedo apoyarme en él, Ángela. Su mamá quería echarme de la casa durante la recepción de los invitados. Como si yo tuviera que quedarme esperando en algún lado y luego regresar a trabajar como limpiadora. Al final, decidí irme de ella y de toda su familia, sobre todo porque mi marido no hizo nada para impedirlo. Bien hecho, aprobó Ángela. Si tu suegra le ha lavado tanto el cerebro a su hijo que no entiende lo absurdo de su propuesta, entonces no hay nada que hablar con él y no tiene sentido seguir con esa familia. Ángela preguntó. Julia, ¿dónde piensas vivir? ¿Ya encontraste algún lugar? Por ahora estoy en un hotel, pero solo para consentirme un poco. Hoy voy a buscar anuncios de alquiler y ver cuál es el más adecuado. Escucha, creo que puedo ayudarte. Mi vecina de la casa de campo está pasando por una situación de salud que la tiene casi inmóvil por el momento. Su hijo vive con ella, compartiendo las responsabilidades con una masajista que va a casa y su departamento está vacío. Conozco a Charo desde que era pequeña y Fidel es un buen hombre, correcto. Solo que no tuvo suerte con su esposa, pero esa es otra historia. Probablemente bastante típica si la mujer se va y se olvida y un hombre decente se le pega. ¿Quién no cree que los opuestos se atraen? En fin, Fidel vivió solo en el departamento después del divorcio. Pero después de lo que le pasó a su madre, la cuida como no lo haría cualquier hijo. Su vivienda está vacía, pero no quiere alquilarla. Lo encontré hace poco y comenzamos a hablar. Me dijo que preferiría pagar los gastos de la vivienda él mismo antes que arriesgarse a tener inquilinos deshonestos. Él y su madre no son personas codiciosas. Creo que Fidel estaría dispuesto a acogerte en su casa bajo muy buenas condiciones. ¿Te gustaría que le llame? Claro, Ángela, te lo agradecería mucho. Pronto, después de hablar con su conocido, la colega le envió a Julia el número de teléfono de Fidel y le dijo. Él pide que no lo llames, sino que le envíes un mensaje en el Messenger. Le resulta más cómodo, porque a veces está ocupado y así lee cuando le es conveniente. En resumen, Julia, escribe y arregla una cita. Gracias, Ángela, ni sé cómo agradecerte. Después de intercambiar mensajes con Fidel, Julia acordó encontrarse con él directamente en su oficina para que él la recogiera después del trabajo y le entregara las llaves de su apartamento. Para gran sorpresa, el conocido de Ángela resultó ser ese mismo hombre grande que, junto con su perro, había aparecido tan oportunamente en el oscuro patio. Fidel también reconoció a la mujer y exclamó con alegría. Sabes, incluso quería entrar al hotel para saber si todo estaba bien contigo. Me preocupaba un poco. Ángela, sorprendida, miraba alternativamente a su colega y al hijo de su vecina de la casa de campo. Después de que Julia le explicara de dónde conocía a Fidel, exclamó. Es como de un libro. No me lo puedo creer. Qué pequeño es nuestro pueblo, de verdad. Bueno, yo me voy, y creo que ustedes se entenderán. Mientras Julia y Fidel iban hacia su casa, conversaban como viejos conocidos. El hombre contaba historias divertidas que le ocurrían cuando sacaba a pasear al perro de su madre, Chico, y Julia se reía a carcajadas. El apartamento de Fidel no estaba demasiado cerca del trabajo de Julia, pero ella se alegró y le prometió al dueño. Seré muy cuidadosa para que tu hogar no sufra por mi presencia. El hombre sonrió. Te creo completamente. Después de todo, Ángela te recomendó. En fin, toma las llaves e instálate cuando te sea conveniente. Si necesitas ayuda con la mudanza, solo avísame con un poco de anticipación para saber cuándo debo dejar el lugar. Fidel, muchísimas gracias. Ya soy una deudora contigo. Creo que podré trasladar mis cosas por mí misma. Sin embargo, Julia se equivocaba.
Cuando llegó por la noche al apartamento de los padres de su marido para recoger sus cosas y anunciarle a Damián que había decidido divorciarse, él amenazó: «Te vas a arrepentir». La suegra, brillando con sus joyas, montó un verdadero escándalo, lanzando acusaciones injustas. «Aquí no hay nada tuyo. Viviste como una reina, todo te lo daban hecho. Y ahora quieres aprovecharte aún más, no va a pasar». Involuntariamente, Julia tuvo que pedir ayuda a Fidel, y al verlo, su suegra susurró sobre lo rápido que la nuera había encontrado a otro. Sin embargo, le permitió llevarse sus cosas. Damián se quedó allí, como si no le importara lo que estaba sucediendo, y luego, sin mirarla, dijo: «Como quieras, no me voy a oponer al divorcio». Cuando Julia se hizo oficialmente libre, ya había conocido a la madre de Fidel. La encantadora señora Charo la recibió como si fuera su propia hija y se animó, explicando que el hijo feliz era la mejor medicina para ella, y que lo hacía feliz la arrendataria de su casa. Julia se sonrojó, negando cualquier posibilidad de un nuevo matrimonio, pero un año después aceptó la propuesta de Fidel. En la boda modesta, las madres de la novia y el novio se conocieron, y luego Berta le susurró a su hija: «Estoy tan feliz por ti. Y tu marido es un milagro, y tu suegra es un encanto. Finalmente, te ha tocado la suerte». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.